Hola, ¿cómo están amigos? No me van a decir que no es un caramelito. Mire por favor lo que es este bolsito divino. No es de juguete, es para nosotros. Es para nosotros, es un mini bellísimo, bellísimo para lucir. La tiene una manijita bien larga porque está perfecto hacia abajo. Pero nada, una paquetería. Divino, divino este bolso. Está tejido con hilo de algodón, ya les cuento en el tutorial. Es animarse de a poquito, despacito, la flor africana que es tan hermosa que la podemos poner en infinidad de proyectos. Bueno, hoy vamos a lucir este mini bolso o bolso divino, regalo para las reinas, porque es precioso para lucir celu, anteojito, billetulis y nos vamos por ahí a lucir esta belleza. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Nada, a disfrutar realmente de este proyecto. Bien, miren qué belleza esta flor. Ya hicimos flores africanas. Enseñé a hacer de varios pétalos, con menos pétalos, con más pétalos, porque hemos trabajado el osito, que es maravilloso. Los invito a que entren al canal, busquen esos osos que no se van a arrepentir. Hay muchos muñecos que se hacen con la flor africana. Les debo unos cuantos que me venían pidiendo, pero bueno, ya vamos a llegar. Hicimos las pantuflas, hemos hecho varios trabajos con la florcita y también les he mostrado cómo unirlas. Obviamente que ahora lo vamos a ver de nuevo, cómo unir para hacer este bolso que es ya un clásico, divino, queda precioso. Y bueno, yo lo tejí, no lo tejí con lana, lo tejí con hilo y de una sola hebra. Con este hilo de algodón bien finito, pero ya saben, ustedes pueden buscar el hilado que les guste porque este es un pequeño bolsito. Incluso pueden agregar más flores, lo hacen más grande, pero ya lo vamos a ir viendo a eso. Utilicé estos colores que me encantaron porque son súper veraniegos. Tengo un verde manzana, un rosa bien clarito, lila, violeta, celeste y gris. Todos estos colores que yo elegí combinar, el gris lo tengo por ahí abajo, que ahora lo vamos a usar, pero ustedes lo pueden hacer en un solo color, con dos colores, como quieren. Y otra de las cosas, la flor africana también tiene varias formas de cómo acomodar los puntos para que se vea de una manera o de otra. Y cómo combinar colores para que se vea de una manera o de otra. Así que es, da para mucho, se puede jugar bastante con esta florcita porque hay muchas variaciones y la verdad que todas son bellísimas. Bien, este es el hilo bien finito de algodón. Pueden usar otro tipo de hilo y otro tipo de grosor también. A mí porque me gusta hacer esta flor pequeña. ¿Qué más? Para las manijitas, bueno, yo les voy a mostrar este cordón que es el que forré con el tejido. Es un cordón de algodón muy bonito. Ahí les voy a mostrar la medida. A ver. Pero pueden elegir uno más grueso también si quieren. Miren, mide un poquito más de medio centímetro. Ahí se los muestro para que lo puedan ver. Un poquito más de medio centímetro. Pero puede ser más grueso. Puede ser manijitas de madera. Pueden tejer una tira ancha para las correas. Puede ser de metal, que andan una por ahí que después se las voy a mostrar. Ustedes eligen cómo quieren combinarlos. Lo pueden colocar con argollitas que quedan muy bonitos también. Ustedes van a elegir o tirillas de simil cuero o cuero si tienen, si quieren. Bueno, eso lo van a ir viendo y yo les muestro solo el material que utilicé. Después les voy a mostrar la medida también del largo que elegí para que sea cómodo el bolso a llevar. ¿Con qué aguja las voy a tejer? Con una número 2 de acero, porque el hilo es bien finito. Puede ser 2,5 también. ¿Qué es lo que voy a buscar? Que no se abra mucho, que no haga muchos huequitos, que no quede demasiado flojo, porque recuerden que cuando hacemos un bolso, por lo general los puntos tienen que estar bastante, salvo que sea, bueno, en un modelo específico, pero si no, es que estén bastante ajustados por la idea esta de que quede más firme. Esto es bastante cerradito. Después vamos a hablar del forro, si quieren lo forran, si no, no, porque es una flor que queda bastante cerradita.
Y acá tengo una aguja número 3 de aluminio, porque cuando llegue la hora de forrar mi manija, el hilo va a estar doble. Entonces, para tejer doble y que quede como más cerradita la trama, elegí una número 3 y tejer el hilado doble, ¿sí? Así que vamos a arrancar por las florcitas, que si bien ya la hemos hecho, bueno, la tengo que volver a mostrar y la quiero volver a mostrar para hacer este trabajo, porque por las variantes que les mencionaba anteriormente. Igual es súper, súper simple. Vamos a hacer un anillito para hacer el centro, y dentro de este anillo vamos a hacer esta especie de motitas. Ahí están. Es como un jazmincito que queda por dentro. Lo hacemos 3 cadenitas, levanto mi primera vareta, busco una segunda vareta y las vamos a cerrar así juntitas. Es como si fuesen pétalos, ¿ven? Una florcita pequeña. Un arco de 3 cadenas y vuelvo a hacer este pequeño pétalo con 2 varetas que las vamos a mantener ahí y cerramos juntitas. ¿Ven? Entonces quedan como pequeños pétalos. Así tengo que completar 6 pétalos. Lo pueden tejer con lana también, queda muy bonito. Esta flor es bellísima y hay cantidad y cantidad de proyectos para hacer con ella, desde ropa, mantas, bueno, los muñecos como les mencioné, hicimos pantuflas y se pueden hacer muchísimos, muchísimos trabajos. Bien, así completo 6 pétalos, me quedo tejiendo. Una vez que tengo los 6 pétalos, nuevamente vuelvo a hacer este arco de 3 cadenitas y ajusto la florcita bien bien cerradita ahí y cerramos la hilera con un punto deslizado. Como yo elegí combinar con varios colores, acá cadenita para nudo. Entonces voy a cambiar de color. Vamos a usar este verde divino. Ahí. Miren qué pequeño jazmincito que nos queda, precioso. Ahora con verde. Vamos a hacer el mismo punto, pero miren, ahora se agregan pétalos y quedarían de una manera diferente. Agregamos aquí. Voy a levantar el mismo punto. Hacemos cadenita, hacemos la vareta, una segunda vareta y se cierran juntitas. Acá en este arco empecé, ahora voy a separar con un arco de 3 cadenas. Y en el mismo hueco vuelvo a hacer este pequeño pétalo. Cierro ahí las 2 varetas juntas. Nos tiene que quedar así, estos dos separados por un arco. Ahora voy a saltar al arco que viene, pero yo no voy a separar con ninguna cadenita. Directamente tomo la lazada y vuelvo a hacer este mismo movimiento que hicimos recién. Un pétalo, ¿ven? Van a quedar juntitos porque no los separo. Aquí adentro sí, separo con 3 cadenas y otra vez ese pequeño pétalo. Y cierro. ¿Ven el movimiento que tenemos que hacer? Entonces, cuando saltamos de un huequito al otro, no vamos a separar con ninguna cadenita. Directamente hacemos un pétalo y el otro. ¿Ven? Aquí estoy en esa posición. Terminé este y empiezo en el huequito de al lado a repetir el mismo movimiento. Hago la motita, la separo con 3 cadenas y hago la segunda mota o el segundo pétalo que vendría. ¿Ven? Fácil, fácil, fácil. Me quedo tejiendo hasta dar toda la. Una vez que doy toda la vuelta, ahora vamos a unir este último pétalo con el primero con un puntito deslizado. Ahí. Cadenita para hacer nudo porque voy a seguir combinando. Ustedes se van a fijar cuántos colores quieren combinar porque pueden... esta florcita queda hermosa con un color o con varios o con muchos, con dos. Queda siempre bonita. Pero si ustedes quieren hacer, por ejemplo, lisa, queda muy bonita también porque estos puntitos que algunos van en relieve resaltan bastante en la flor, así que queda fantástico. Bien, ahora vamos a trabajar así.
tengo acá un color lila. Vamos a ir al centro de estos dos pétalos que no hicimos cadenita, pero igual vamos a trabajar por el huequito, ahí en el medio. Voy a tejer un punto bajo. Hago mi cadenita de ajuste y aquí mismo tejo el punto bajo, ahí. Y dentro de estos pequeños arcos vamos a tejer varetas. Vamos a tejer 7 varetas y van a formar otra especie de pétalo. La verdad que esta flor es un encanto, queda muy bonita. Con el material que quieran y también con el hilado que quieran, porque puede ser lana, puede ser hilo de algodón, alguna fantasía como para que resalte en alguno de los pétalos. Queda muy, muy bella. Voy a tejer las 7 varetas. Acá tengo 6, me faltaría una más. 7. Vuelvo al medio de estas dos motas o pétalos y tejo un punto bajo. Esto nos va a permitir que quede bien redondeado ahí el pétalo que hicimos recién. Así en cada uno de los arcos vamos a completar con 7 varetas. Esto es muy simple y me voy a quedar tejiendo. Termino con el último pétalo, buscamos el puntito bajo y ahí se cierra con un puntito deslizado. Nudo y vamos a combinar nuevamente. Miren qué belleza, así solita, esta flor. Te querés hacer una remera, te querés hacer un saquito así con este hilado tan bonito para el verano, es fantástico. O ropitas de nenas, miren qué bonita esta florcita para hacer un chalequito, así solita como está, divina. Pero bueno, acá vamos por el bolsito este que es un sueño. Tengo un color violeta y ahora vamos a hacerle una especie de fondo a estos pétalos y vamos a trabajar así. Puntos bajos. Voy a empezar aquí, en esta primer vareta, no en el punto bajo, sino en la primer vareta y empezamos a bordear todos estos pétalos con un puntito bajo, hacerle como una especie de marquito. Ahí. Ahí. Van tejiendo puntos bajitos. En la vareta del medio vamos a tejer 2 puntos bajos. Ahí, 2. Y luego seguimos tejiendo el resto que nos quedan, que serían 3 más. Bien. Ahora vamos a tejer una vareta, pero miren, tomo la lazada, voy a ir con mi aguja sobre el punto bajo y entre medio de las 2 motitas, estos pétalos de aquí abajo. Ahí mismo. Vengo hasta aquí abajo con la aguja, tomo la hebra y empiezo a hacerlo. Ahí. ¿Ven? Y retomo estas varetas que están sobre esas motitas. Ahí. Bien, y ahí continuamos, ¿ven? Tejemos las 3 y cuando llegamos al centro recuerden que van 2 puntos bajos. Así vamos a ir dando toda la vuelta. Recuerden, acá hacemos una vareta que pasa por encima del punto bajo y lo enganchamos desde aquí abajo. Todo este marquito alrededor me quedo tejiendo. Bonita ella, ahí vamos con el celeste, que es un celeste muy, muy clarito. Y ahora vamos a hacer así. Vamos a tejer todo un punto bajo, pero en relieve. Entonces le va a dar un bordecito a esta flor. Vamos a empezar aquí, en este primer punto bajo. Ahí paso mi aguja, abrazo. Voy a tejer mi cadenita de ajuste, pero voy a tejer el puntito abajo. Así se nota bien. Ahí. Y ahí voy de nuevo al lado y tejo en forma de relieve. ¿Ven? Les queda como este bordecito. Y acá, donde están las dos puntitas, vamos a hacer así. Miren. Tejo una de esas dos y para tejer la segunda voy a separar con una cadenita. Y vuelvo a retomar
el pétalo de este otro lado. Entonces me va a quedar este pequeño huequito ahí. Y así, despacito, tranqui, vamos tejiendo en punto bajo este pequeño relieve. Y acá me queda uno más. Bien, cuando llegamos a la vareta, vamos a tejer el punto en relieve, pero con punto bajo igual. Tomamos la vareta por detrás y tejo el punto bajo. ¿Ven? Y comenzamos nuevamente a tejer desde atrás, abrazando el pequeño punto. Tengo 3. Ahora, una de estas dos centrales, tejo ahí una cadenita y comienzo a tejer del otro lado. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Bien, así les tiene que quedar este pequeño bordecito y con la vareta aquí, la verdad que forma un relieve sutil, pero queda muy, muy vistoso. Tengo este gris que es bien clarito y con este gris es el que vamos a enmarcar todas las flores y vamos a terminar todo el trabajo. Bien, yo digo gris porque es el que tengo yo, ustedes obviamente van a elegir su propio color. Bien, vamos a empezar también esta hilera con punto bajo y otra vez comienzo no en este sino aquí, a un costadito. Y esta vez el punto bajo se teje de la forma común, como lo tejemos siempre. Ahí, ¿ven? Vamos tejiendo punto sobre punto. Cuando llego a la pequeña cadenita, que ese arco que se hace tan chiquito, vuelvo a hacer una cadenita, salto la que está por debajo y retomo sobre los puntos bajos. Lo podrían hacer estas dos últimas hileras con el mismo color. Pero bueno, yo estuve jugando con los colores, pero esta hilera que hicimos en relieve y esta otra lo pueden hacer con el mismo color. Cuando llegamos a este punto que está en relieve, lo tejemos normalmente. Ahí, pincho y tejo. Entonces nos queda bien recto este lateral y buscando hasta llegar a la cadenita. Cuando llego a la cadenita, vuelvo a tejer una cadenita y retomo. Estamos enmarcando bien para que quede en forma hexagonal este trabajo. Si bien es una flor y tiene bastantes curvitas por el tema de los pétalos, nosotros con estas últimas hileras hacemos que los lados queden rectos para luego poder unir. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta y ya comenzamos a armar. Bien, acá tengo estas que están ahí terminaditas, pero voy a traer el trabajo que yo ya adelanté, uní un montón, pero les voy a mostrar igual de todas maneras cómo se va a unir. Miren, esto no se asusten porque tiene como muchas formitas, pero miren cómo vamos a hacer. Esta está suelta, simplemente la puse con los ganchitos, y del otro extremo vamos a hacer lo mismo, esta sobresale. Entonces, ¿cómo vamos a unir? Acá tengo la otra tira que vendría aquí. Pero, primero, para hacer el tamaño de este bolso, vamos a unir una tira igual a esta. ¿Ven? Con 4 florcitas. ¿Y cómo las vamos a unir? Ahí. Ponemos revés con revés. Y yo elegí tejer puntos bajos, pero ustedes pueden coser, pueden tejerlas con un punto deslizado. Y si no, simplemente con una aguja lanera y el mismo color lo cosen. No quieren hacerlo con el mismo color, pueden hacer con algún color contraste, entonces como que va a ir remarcando mucho más la flor. Yo elegí el mismo gris, entonces uní aquí, ¿ven? Obviamente vamos escondiendo las hebras a medida que cosemos o que unimos y uní aquí. Una vez que unen la primer tira, que sería igual a esta, van a unir una de 3 flores, ¿ven? Y aquí ahora les voy a mostrar cómo unimos esta con esta, que se hizo de esta manera, ¿ven? En zigzag. De esta manera nosotros ya unimos hexágonos sin ser la flor africana, hexágonos
Es la misma técnica para unir. Es una de las formas. Hay un montón de maneras para unir hexágonos o en este caso la florcita africana. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo unimos esta pieza con esta, pero este es el trabajo que hice yo. Ahí se ve, ¿ven? Lo voy a poner más cerquita. El punto fuimos haciendo con punto bajo y uniendo en forma de zigzag, siguiendo el movimiento de cada uno de los hexágonos. ¿Bien? Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Voy a aplicar ahí la florcita y vamos a comenzar a tejer. Estoy mirando de qué lado lo tejí, al punto yo lo tejí de este lado, entonces acá voy a empezar aquí también. Sigo con mi color gris y con la aguja finita, hasta ahora con la más finita, con esta número 2, porque comenzamos a unir. Yo voy a unir algunas, ven que hace una especie de zigzag porque vamos siguiendo el movimiento de hexagonal. Este trabajo ya lo hemos hecho, hemos unido muchas veces hexágonos y los vuelvo a invitar, voy a dejar un negrito, que entren al canal para ver este trabajo que hemos hecho. Miren dónde voy a comenzar. Acá me toca justo el lado donde está la cadenita, ese pequeño arco. Entonces ahí voy a comenzar con puntos bajos. Lo pueden coser y no dejan ningún borde, directamente lo cosen y listo, se puede hacer también. Estoy haciendo mi cadena de ajuste y ahí mi primer punto. Bien, ahora voy a buscar un punto de aquí y un punto de atrás. ¿Ven? Es un trabajo realmente bellísimo. Ahí, punto por punto. Tomo el de aquí y tomo el de atrás. Y voy tejiendo el punto de abajo. Ahí, y tomo el de atrás. Nada difícil. Nos vamos guiando. Recuerden, todas tienen la misma cantidad de puntos. Así que no hay ningún problema. Vamos uniendo punto por punto. Queda en forma de zigzag porque estamos trabajando con estos hexágonos. Así que bueno, fácil, muy fácil. Acá llegué a la cadenita, voy a unir a esta cadenita, dejo un punto bajo, vuelvo a entrar a la cadenita y busco la otra, del otro hexágono que está aquí y tejo un punto bajo. Entonces ahora giro un poquito ahí y ahora comenzaría como a bajar. Voy a tejer este lado y lo voy a abrir para mostrarles cómo queda. Y así vamos a ir tejiendo las tiras que ustedes crean necesarias para el tamaño que busquen, porque ustedes pueden agregar más tiras y eligen el tamaño del bolso. Este es uno pequeño, no solo porque la flor es pequeña, sino que tiene pocas flores. Después las vamos a contar si quieren, pero es fácil. Estas florcitas también las hicimos. Pueden agarrar cualquiera de las flores que hicimos y hacer este pequeño trabajo que es súper lindo, muy delicado y la verdad se venden muy, muy bien. Así que se dedica a vender. Estoy buscando, estoy buscando las puntas, que no se me vayan a perder. Y acá llegué a la cadenita. Entonces, cuando llego a la cadenita, busco la del otro lado. Y salto al próximo, pero la de atrás es la del mismo lugar. Ahora, voy a abrir para mostrarles cómo va a ir quedando. Ahí. Hicimos este movimiento y este movimiento. Y acá se repite este movimiento para arriba, este para abajo, este para arriba y este para abajo. Nos tiene que quedar así. Y por último, acá yo tengo una flor de más, por supuesto que las había hecho de más. Van a ubicar en el centro de la misma manera que está esta de este lado. ¿Ven? Yo las dejé con los
con los ganchitos estos, ustedes pueden hacer lo mismo y van a tejer hacia abajo y hacia arriba y ya queda unida la pieza para luego armar el bolsito, este pequeño bolso. Pero les mencionaba, si ustedes quisieran hacerlo más ancho, bueno, le agregan otra tira de 3 y luego agregan la tira de 4, por ejemplo, si quisieran hacerlo un poquito más ancho. Si quieren hacerlo más alto, entonces estas tiras serían de 5 flores y estas serían de 4. Entonces, porque el bolso se va a doblar así a la mitad, pequeñito. Ustedes van a elegir el tamaño que quieren. Me voy a quedar uniendo y ya les muestro cómo empezamos a armar el bolsito. Bien, miren, acá tejí así y aquí lo giré para el otro lado y tejí así y así para unir estas dos. Bien, ahora vamos a empezar a unir el bolso, pero antes de unirlo, vamos a ir preparando lo que nos falta. Nos faltarían las manijitas. Entonces, esto lo vamos a dejar para después y lo seguimos armando. Y les muestro, lo voy a dejar por aquí, ahí, a un costadito. Miren qué preparé de manija. El cordoncito que les estaba mostrando, ¿ven? Yo tejí una tirilla, que ahora también se las voy a mostrar, para acompañar el largo que a mí me gustaba, que ahora se lo voy a medir y se lo voy a mostrar. Tejí esta tirilla y forré el cordón. ¿Qué tengo por acá? Tengo otro tipo de manijas. Miren estas que, por favor, lo que son estas manijas. Miren qué sueño, divinas, divinas. No lo quieren hacer con esto o con esto, lo pueden usar, yo ya les dije, pueden hacer una tirilla tejida y ponerle argollitas, pueden usar una tirita de cuero, pueden usar alguna de mimbre, voy a dejar por allá, metálica, pero bien, acá que tengo les voy a traer, esta es la tirilla que yo tejí con el mismo color que unimos todo el bolso, pero como es un hilo finito, yo lo agarré doble para tejer y con mi aguja número 3. ¿Qué van a tejer? Una tira, en mi caso yo puse 90 puntos, una cadena de 90 puntos y tejí 4 hileras de punto bajo, ida y vuelta. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué hice 4? Porque es justo la que necesito para que envuelva mi cordón. Ahí. Esto lo que tienen que lograr es que llegue ahí. Vamos a dejar este extremo, yo calculé unos 7 puntos hacia atrás y empecé a coser con una agujita con el mismo color. Van a ir cosiendo ahí, punto por punto que ustedes elijan, cualquiera puede ser, hasta llegar al otro extremo, que también nos van a quedar unos 7 puntitos, ahí, ahí. Y yo lo dejé plano para colocarlo entre el bolso y el forro, si le van a poner forro, y si no queda plano, ustedes van a elegir cómo lo quieren coser, lo pueden coser ahí, recto, y comienza la tirilla, ven que le voy a poner el otro. Ven que acá lo dejé yo con un sobrante de hilo para coserlo. Esto va a ir acá, ¿ven? Lo pueden hacer ahí, lo pueden dejar bien pegadito al cordón y esto queda por dentro. Ustedes van a elegir, pueden poner si quieren una argollita, dejen ahí una tirilla cortita para otra argolla y pueden unirlo también con argollita. Pero yo le dejé estos dos extremos así planitos. Acá cuando empezamos a coser, sujetamos el borde del cordoncito también, con unas puntaditas escondidas, lo sujetan al cordón para que no se mueva. Y cuando lleguen aquí al otro extremo también hacen lo mismo. O sea, vienen cosiendo, ven que ni se nota, queda fantástico ahí. Esta sería la unión. Y cuando llegan al final le dan unas puntaditas también con el cordón ahí por dentro para que no se mueva. A mí me gustó este, queda divino. Y con esto vamos a trabajar. Bien, me voy a quedar cosiendo esta manijita y terminarla y empezamos a unir el bolso. Bien,
Miren acá, ahora vamos a unir el otro extremo. Ustedes se van a encontrar con esta pieza. Estoy con el lado del revés. Este es el frente, este es el revés. Entonces, miren cómo tienen que unir. Así que se buscan unos ganchitos o alguna hebra de otro color y van haciendo nuditos porque luego hay que tejer lo mismo que hicimos aquí con punto bajo. Vamos a hacer para unir esta pieza. ¿Ven? Así les tiene que quedar y ahora lo vamos a hacer del otro lado. Lo giro. Parece un bolso de juguete, es divino. Esta es la flor que va a quedar en el lateral, que sería esta que está aquí. Entonces, vamos a empezar este costadito y después hacemos el otro. Nosotros vamos a unir ahí y le ponen un alfiler de gancho, estos ganchitos, algo, una hebrita de algún color, de lana contraste. Y ahora vamos a unir ahí. Recuerden que estamos trabajando con hexágono. ¿Sí? Como para guiarse mucho mejor. ¿Ven? Ahí. Y ahora vamos a unir esta y esta. Entonces, unimos este costado, que después lo van a unir con punto bajo o si decidieron coser, lo van a coser. Y unimos aquí. Nuevamente, este está aquí, entonces vamos a poner otro ganchito más. Y busquen, ustedes busquen que habíamos dejado esa cadenita ahí, que también es un indicador. Ahí. ¿Ven? Unimos aquí y aquí, aquí y aquí. Entonces se cierran los hexágonos. Y nos quedaría este último lateral. ¿Ven? Ahí. Entonces, busco esa famosa cadenita que hemos dejado, que nos ayuda a buscar el espacio donde nosotros tenemos que unir. Ven que busco el huequito, ahí está. La chicata que soy, ahí está. Bien. ¿Ven? Entonces hicimos el mismo movimiento que hicimos en el otro lateral. ¿Ven? Así tiene que ir unido. Esta flor termina con un pico que sería el hexágono, pero unimos estas dos, cerramos uniendo ahí y cerramos uniendo aquí. De los dos lados hacemos exactamente el mismo movimiento. Miren, si queda ahí aplastadito, ven cómo les tiene que quedar ahí este mini bolso. Ahí está. Y cuando lo enderezamos, no, miren lo que de juguetería parece divino. Entra el celu, entra el monedero, entran las llaves y algún que otro perfumito. Miren qué bonito lo que es este bolso, por favor. Y otra de las cosas que no les mencioné, igual todavía ahora lo tenemos que tejer, ¿no? Es, si ustedes quieren, aquí, estos imanes para los bolsos que se venden, así está recontrapegado, ¿ven? Ahí con estas chapitas, se lo pueden colocar. No quieren poner esto, les hacen un ojalito, un botón, le hacen una borla con alguna pieza de bijú que cruce para este lado y ya es suficiente como para que esto se sostenga. Y acá estarían las manijitas que luego se las vamos a colocar. Ahí, la manija que ustedes. Bueno, ahora yo me voy a quedar tejiendo esta parte que vengo por aquí, punto bajo y punto bajo. Corto la hebra, lo giro y hago el mismo procedimiento. Punto bajo, ¿sí? Esto no se los voy a mostrar porque ya, si hicieron toda esta parte, esto lo van a hacer de taquito porque es súper, súper fácil. Miren, ahí se los muestro bien el dibujito. Es así, así y así para unir. Bueno, me voy a quedar uniendo y ya vamos terminando de armar este precioso, precioso bolso. Bueno, acá volví con un avance total, pero no se me asusten, porque son los pasos que les dije que íbamos a hacer. Miren, yo ya adelanté lo de las manijitas, acá me quedó una para coser, que se las voy a mostrar. Y también yo le coloqué el forro, lo voy a dar vuelta, pero primero voy a sacar este alfiler para no pincharme. Y para que ustedes vean que tenían la misma forma, ¿ven? La misma forma del
y lo cosimos ahí y cosimos aquí el otro hexágono. Igual que como les indiqué, para este falta planchar todavía, pero bueno. Acá lo cosí con un hilo altón, un color lila, y antes de coserlo le apliqué el botoncito del imán de los dos lados. Es muy simple porque, bueno, lo vamos a unir igual que unimos tejiendo, bueno, esto se va a unir cosiendo. Y si no, hacen un rectángulo, como les decía, y le hacen las tapitas cuadraditas. Bien, eso por un lado. Lo vuelvo a girar. Falta humedecer y planchar, pero ya lo tenemos. Acá está la parte donde yo les decía, ven, que teníamos que tejer así y acá así y se unía. ¿Qué otra cosita le agregué que es opcional? Porque ustedes lo podían dejar con el borde final y coser las manijitas, o ya lo mencioné, le pueden poner argollitas, la manija que quieran. Pero a mí me gustó darle 3 vueltitas en puntos bajos. Entonces, ¿qué es lo que van a tener en cuenta para esas 3 vueltas de punto bajo? Cuando lleguen a esta unión, estos dos puntitos de aquí se van a cerrar juntos. Vienen por aquí y estos dos de aquí se cierran juntos. ¿Ven? Porque tenemos que ir haciendo una pequeña disminución para que acompañe el movimiento. Y cuando llegan a este extremo, que tenemos la punta del pétalo, aquí al revés, hacen un aumento. Cuando llegan bien ahí donde estaba la cadenita, van a ir tejiendo 2 puntos bajos juntos, de este lado, de este lado. Aquí van haciendo la disminución. ¿Por qué? Porque se encuentra así en bajada las dos florcitas, entonces cierran dos juntos, cierran dos juntos, cierran dos juntos. Obviamente del otro lado igual. ¿Ven? Cierran dos, dos y dos. Yo le di tres hileritas nada más. ¿Ven? Acá también se hace disminución y acá hacemos el aumento con dos puntitos. Yo ya cosí este cordón como les había mostrado. ¿Ven? Una costurita ahí todo a lo largo. Lo cosí por fuera con el mismo tono. ¿Ven? No se nota nada, queda un cordón divino. Sí que van a tener en cuenta de ponerlo bien derechito, porque esto va a tender a retorcer y no va a quedar bien si queda torcidito. Ahí. Una vez que está bien derechito, yo le doblé ahí apenas el bordecito este hacia adentro para que quede todo más prolijo. Y acá es donde lo cosí, por eso tenía el alfilercito. Yo le había pinchado ahí un alfilercito y con una aguja con el mismo color lo vamos a coser bien todo por alrededor. Lo giramos y también cosemos acá reforzando. Le damos unas puntaditas ahí. El tema es que quede bien firme ahí. Y eso es todo. Miren esta belleza. Hermoso, hermoso el bolso. ¿Quieren darle más vueltas aquí? Le pueden dar más vueltas y hacerlo un poquito más alto. Eso va a ser a gusto. Pero miren qué bonito. Ahora no tiene ningún tipo de relleno, pero... Y obviamente le falta plancharlo, y humedecerlo y plancharlo. Pero esta es la belleza que se pueden hacer para lucir. Lo voy a dar vueltas si no se ve el alfiler. Para lucir ustedes, para regalar. Viene la época que nosotros tenemos que hacer esos regalos especiales llenos de amor para los amados familiares, hijas, sobrinas, amigos, o madres, o tías, o a quien ustedes les quieran regalar una belleza como esta, súper, súper bonito. Miren qué lindo, y con el color que ustedes quisieran, por supuesto. ¿Qué les parece disfrutar de esta belleza? Recuerden, quieren poner un botoncito, lo pueden poner, le quieren agregar alguna borlita, alguna bijou con borlita, también pueden hacerlo. Es un bolso precioso y vale la pena hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado, me estoy despidiendo, nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias y les dejo un beso enorme. Chao.